Embajada de México en Quito, a Ecuador le esperan muchas sanciones a nivel internacional, y los directamente perjudicados serán los ecuatorianos de a pie. Aun cuando muchos analistas quieren minimizar el problema, diciendo que no pasará nada de fondo, que por ejemplo, el comercio internacional con México no es de gran importancia. Es decir, no habrán significativas repercusiones, según algunos analistas partidarios al gobierno. Esa es la tesis de la señora Catalina Barreiro y Arturo Moscoso, por ejemplo, quienes participaron en el programa Hora 25, dirigido por el periodista Andrés Carrión. Además, hay quienes tratan de justificar esta desmesurada conducta de Noboa en contra de la embajada mexicana, comparando con lo que pasó en Angostura Sucumbíos y posterior impasse diplomático con Colombia. Las relaciones se subsanaron en aquel momento enseguida, porque las partes reconocieron su error inmediatamente. En cambio, en este problema, de parte de Ecuador, se lo justifica diciendo que se tomó esta decisión porque el ingeniero Jorge Glass es un delincuente común y por lo tanto no merecía un asilo por parte de México. Pero esa interpretación de infractor o perseguido político la determina el país asilante. Eso lo sabe el estudiante de primer año de Derecho Internacional. Yo ahora lo sé porque trato de empaparme, investigar antes de sentarme aquí, frente a mis amables seguidores. Si me permiten, yo quiero destacar que hace solo unas semanas, el delegado de Ecuador, José de la Gasca, en el Consejo de Seguridad de la ONU, condenó cualquier intento de invasión, allanamiento por parte de terceros países a embajadas y centros consulares. Y a renglón seguido, por orden del mismo presidente Noboa, se toma la Embajada de México en Quito. Sabemos que el presidente dio la orden porque la canciller Sommerfield así lo sostuvo en una entrevista realizada en un canal de televisión. Es decir, se dice una cosa y se hace otra. ¿Por qué? ¿Por improvisación? ¿Por mala fe? ¿O las dos cosas juntas? Además, ya la OEA y la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, han convocado a representantes de ambos países a una reunión urgente para dar explicaciones de lo sucedido y llegar a un posible acuerdo, o por lo menos bajar tensiones de ambos lados. Pero sucede que ya el gobierno ecuatoriano se manifestó diciendo que no asistiría ni siquiera la canciller Sommerfield. La señora mandará 3 delegados muy preparados, pero sin ningún poder de decisión. Entonces, ¿qué seriedad se le está dando a este problema que ellos mismos crearon? Desde mi punto de vista, debería asistir el mismo Noboa. Y si no quiere pedir disculpas, que yo creo que sí debería hacerlo, pero si no quiere, por lo menos debería dar la cara y que defienda su decisión, pues. Pronúnciese y diga, justifique por qué dio esa orden. Yo me quedo con un mensaje muy nefasto. Lo que ha logrado el presidente Noboa con sus últimas actuaciones, o mejor dicho, desde que inició su gobierno, es crear miedo, temor. Me explico. Quien está en la oposición a su gobierno, ahora lo pensará 2 y hasta 3 veces antes de hablar. Si analizamos desde el comienzo, se peleó, se enfadó con su binomio, la señora Verónica Abad, y ya siendo vicepresidenta, la refundió al otro lado del mundo con relación a Ecuador. La manda nada más y nada menos que a la Embajada de Israel. Fue una cruel decisión para la vicepresidenta. Ahora, para presionar su renuncia, mete a su hijo en la cárcel de La Roca. Creo yo que aun siendo ciertas las acusaciones en el caso Nene, no se merece cumplir pena ahí. Y después del allanamiento de la Embajada de México, ¿a quién le va a quedar la mínima duda que el presidente va a respetar el domicilio, las oficinas, dependencias de quien sea opositor de su gobierno? No lo va a respetar.
es un mensaje subliminal de amedrentamiento que yo lo interpreto así. La OEA al menos, o en la CELAC, no serán más que condenas retóricas, diría yo, pero individualmente los países pueden tomar decisiones que vayan inclusive en el ámbito del comercio, por ejemplo. No sería raro que México pueda prohibir el ingreso de importaciones a México de productos ecuatorianos. En fin, hay una gama amplia. La cooperación y la cooperación con México es fundamental, porque estoy pensando en la cooperación en materia de migración. Fíjese usted, el año pasado atravesaron territorio mexicano más de 70,000 ecuatorianos camino a los Estados Unidos. ¿Qué protección o qué ayuda van a tener si ya no hay consulado, porque deberá haber reciprocidad? Es una situación sumamente delicada, sumamente grave, que yo creo que los que tomaron la decisión de incursionar en la embajada no tuvieron presente. Fue un capricho, casi yo diría, sin buscar soluciones intermedias que podrían haber sido más aceptables. A nivel de la Corte Internacional a la que México acudirá este lunes, en la Corte Internacional de Justicia me refiero, doctor Carrión, para denunciar la responsabilidad del Ecuador por las violaciones del derecho internacional, ¿qué consecuencias se pueden tener allí y cuál es el trámite dentro de este órgano internacional? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los trámites en la Corte son muy largos, son muy lentos. El efecto o la decisión que tomen tomará tiempo para que se haga efectivo. De ahí que el hecho de llevar este caso a la Corte en sí es un acto de condena, porque no se lleva cualquier caso a la Corte Internacional de Justicia y este está más que justificado. Cumple con todos los requisitos para ser expuesto a este organismo. Clarísimo, porque es una violación abierta, inclusive reconocida por las propias autoridades ecuatorianas, de que se ha violado el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Los asambleístas por la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta y Leonardo Barresueta, solicitaron formalmente el llamado a juicio político de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y también para la canciller Gabriela Sommerfield, y serán llamadas para que rindan cuentas en la Asamblea Nacional por la incursión en la Embajada de México, pero también por el problema, primero económico y segundo diplomático, con Rusia. Aun cuando la responsabilidad directa es del presidente, porque es él quien dio las órdenes, los ministros están en la obligación de asesorarlo y advertirle de las posibles consecuencias de sus meteduras de pata, de sus decisiones. Pero si de mí dependiera, yo en el pedido o motivo del juicio político las convocaría por engaño malintencionado a los ecuatorianos. Porque una cosa es lo que declaran y otra muy diferente lo que se ve. Por ejemplo, ¿acaso no es un burdo engaño hablar de un plan Fénix cuando nunca existió? Por ejemplo, ¿no es engañar a la ciudadanía querer justificar sus impericias, sus improvisaciones, sus allanamientos a embajadas en nombre de la impunidad? Cuando ellos son quienes llevan la batuta de aquello. ¿O acaso no se le puede llamar impunidad al no pago de 88 millones de dólares en impuestos que debe el Grupo Noboa al Estado ecuatoriano desde hace años? Eso es impunidad todas luces, claro que sí. Y si a eso le sumamos los innúmeros de delincuentes de cuello blanco que existen en Ecuador y que el gobierno de Noboa no mueve un solo dedo para apresarlos, de verdad, Noboa, Palencia, Sommerfield, Fitzpatrick, prensa pautera, algunos generales de policía, exministros y demás miembros,
¿Tienen de verdad la cara para hablar de impunidad? Ya basta de tanto descaro. Tengan sangre en la cara y no abusen de sus recursos económicos y políticos para hacer lo que les da en gana. Yo en mi comentario de ayer manifesté que la ministra Palencia traicionó, y me mantengo, traicionó tanto a México como a Ecuador. Y creo que por lo mismo debería renunciar a su cargo. Parece que se lo está pensando porque no asoma. No se lo ha escuchado en medios. Quien sí ha dado un paso al costado es la viceministra de Movilidad Humana, la señora Isabel Albornoz, en medio de esta crisis diplomática. Por lo menos una decente. Va a tener acogida por nuestros migrantes que lamentablemente se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos y ya no van a tener ayuda humanitaria, para nuestra comunidad académica que lamentablemente se han quedado con los trámites de perfilar sus títulos aquí en CENESID. Los procesos de Cancillería tampoco van a tener proceso ya aquí en el país. Bien lo ha dicho la señora canciller de México, si la comunidad ecuatoriana o mexicana desea temas consulares, tendrá que ir a Colombia o a Chile. Ecuador acaba de perder su patrocinio diplomático con el país hermano de México y con otras naciones que se han hecho parte. Ahora el gobierno ha insistido que se ha actuado bajo también justicia, que lo que se ha buscado es que no salga el ex vicepresidente del país. Eso pero deja a nivel internacional un precedente, asambleísta. Obviamente que el precedente es nefasto, 200 años de vigencia de la Convención de Viena y no se puede irrespetar de una manera tan visceral. Incluso si el gobierno central pensaba que el ex vicepresidente Jorge Glass se iba a dar a la fuga, como ellos dicen, o tenían que sacarlo de ahí por una sentencia, hay un debido proceso en trámite y lo tenían que haber cumplido. ¿Cómo lo hizo México? México se tomó el tiempo incluso para analizar los casos del ex vicepresidente Jorge Glass para darle el asilo que lo fue dado el día miércoles, 2 días antes al allanamiento de la embajada. Así que decirle al presidente Daniel Noboa, a sus ministros, que es muy bueno la lectura de nuestra Constitución, es un libro gratuito en todo lado, que además de ello la norma internacional está en Google, lo puede googlear y de esa manera puede saber todo el aparataje nefasto que ha colocado, no solamente para Jorge Glass. Y si nos vamos a perfilar en Jorge Glass, pues qué nefasto que el odio y la venganza a un ser humano haya tenido consecuencias para toda una nación. Y el pueblo ecuatoriano ahora está sintiendo que ya no tenemos medicamentos que venían desde México, que nuestra militancia y nuestros migrantes que se encuentran en el extranjero ya no pueden venir. Y si van a venir ya no tienen ayuda humanitaria, que nuestros académicos y nuestros jóvenes que estaban cursando el tema profesional en la UNAM y otras universidades de México ya no se podrán titular. Y un tema doloroso para nosotros es el tema de nuestra nación, el tema comercial. México era nuestro 10º país en actividad de comercio y más de 200 productos, más de 200 empresas eran enviadas a México, productos no petroleros que ahora ya no tendrán proceso de comercio con este país y con otros países que se han sumado a estas normativas de sanción al Ecuador. Así que me duele en el alma que incluso el pueblo ecuatoriano tenga que pagar cosas viscerales que ha tomado como decisión el presidente Daniel Noboa. Hoy amanecimos con la noticia de que Colombia ya no nos va a brindar energía, justamente como sanción a lo que Ecuador ha cometido. Gracias a todos por estar aquí en nuestra cita diaria. Les espero mañana.